¿Qué tal, amigas y amigos? Los saluda Rosa León y el tema está en la mesa. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en este programa que estamos realizando de manera in situ en la tercera edición del Innovation Bajan Day. Nos encontramos aquí en el Secut, en Tijuana, y bueno, pues el día 30 de octubre grabamos este programa. Fue inaugurado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el secretario de Economía e Innovación de Baja California, Kurt Honnold. Lo acompañó pues su comitiva, su equipo, gracias a Dulce, que nos invitó a estar aquí grabando. Siempre se me olvida el apellido de Dulce. Déjeme lo encuentro rápidamente para pues hablar del trabajo que está haciendo dentro de la Secretaría de Economía, porque pues parte de Dulce Rodríguez, parte del equipo y el staff del secretario, y que pues le puso todo el corazón a este encuentro, ella y su equipo. Bueno, pues nos dimos cita aquí en Tijuana para poder conocer esta relación que hay entre la industria, la innovación y un tema fundamental que hay hoy en día, y que pues de eso vamos a hablar a lo largo del programa, que es la implementación de la inteligencia artificial. Y dentro de las personalidades que nos acompañaron a lo largo del evento, dando una plática o una conferencia, le quiero agradecer que se integre al arranque del programa Manuel O'Brien, quien es líder de asuntos gubernamentales y regulatorios de IBM México, Chile y Costa Rica, para hablar sobre este tema crucial, la inteligencia artificial como un socio estratégico. Antes que nada, Manuel, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias, Rosa. Vamos entrando en materia. La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una fuerza que redefine las políticas públicas, la productividad y la ética en los entornos digitales. Y para eso quiero que comencemos, si te parece, si estás de acuerdo, en que podamos resumir un poco qué es la inteligencia artificial antes de desdoblarla, si te parece. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, tomando un poco lo que compartía recién en la presentación, la inteligencia artificial no es un concepto nuevo, a pesar que ha tenido un boom muy fuerte en los últimos años. Si tú te vas a los inicios, desde 1950, 1956, la primera vez que fue acuñado el término inteligencia artificial por un grupo de investigadores que decidieron revisar en una especie de summer school que tomaron de 2 meses en Dartmouth, en Estados Unidos, los conceptos que deberían existir para que nosotros habláramos de sistemas inteligentes. Y por ejemplo, aunque no existían teléfonos en ese momento, no existían computadoras personales, ellos llegaron y dijeron, dentro de los 7 pilares que pusieron, uno era, bueno, si estamos con un sistema de inteligencia artificial, el sistema de inteligencia artificial debería ser capaz de manejar un lenguaje natural y responder preguntas a un humano. Ya en ese tiempo pensaron en ir modelando esto. Luego, siguiendo distintos hitos históricos que involucran principalmente a empresas privadas y a muchas intensivas labores de investigación en distintos espacios, llegamos a momentos bien fundacionales que tienen que ver con la aparición de arquitecturas en redes neuronales, que ya vienen a ser un tipo específico de inteligencia artificial, que dan vida y están detrás de lo que el día de hoy es la inteligencia artificial generativa, que es la que ha llevado al boom hace un par de años por estos agentes conversacionales que cada uno puede tener en su teléfono para hacerles preguntas y respuestas en lenguaje natural. Y puedes encontrar distintos proveedores ahí o distintos espacios donde la gente interactúa con estos sistemas. Te invaden, ¿no? 28 días de inteligencia artificial y entra, ¿no? Y sobre todo la generación, ¿no? Sí. Hay que hablar también de las generaciones, pero regresemos a la parte que nos interesa mucho, cómo las empresas hablan de la inteligencia artificial, pero pocos logran integrarla de forma real en su modelo operativo. ¿Qué distingue desde tu perspectiva a quienes lo están haciendo bien y quienes solo siguen una tendencia? Yo creo que hay que tener una idea clara. Primero, la inteligencia artificial de por sí no puede implementarse en una inversión de negocio si es que tú no tienes un problema de negocio serio, estudiado, entendido, con el cual quieres alcanzar un KPI. O sea, y para poder resolver ese problema de negocio necesitas tener datos disponibles que ya hayan sido curados. Un buen programa de inteligencia artificial va a considerar primeramente un gobierno de datos, que es un proceso que, dependiendo del tamaño de tu organización, puede tomar incluso años, digamos, que ahora se ha ido eficientizando mucho más con la aceleración de la inteligencia artificial. Otra cosa es que, claro, el día de hoy, si tú quieres implementar un sistema de inteligencia artificial,
hay mucho en la sociedad que se conoce de los Large Language Models, de los LLM, con los cuales están hechos en base a interacciones con la ciudadanía en general en distintos dominios. Lo que nosotros, por lo menos en IBM, proponemos son para las empresas, sobre todo las corporaciones que son parte de nuestro ámbito de negocio, son los SLM, los Small Language Models, que son preentrenados en dominios particulares. Por ejemplo, tenemos un dominio particular que puede ser el código, cómo tú codificas un sistema. Y para eso tenemos modelos preentrenados, uno en código, otro en temas financieros, porque tenemos mucha gente de la banca que trabaja con nosotros. Entonces son sistemas más expertos en ese dominio. Te consumen menos energía, tienen menos tiempo de entrenamiento, distinto a los LLM, que están hechos de manera generalista, ¿no? Y que son los que la sociedad en general está utilizando intensivamente. Eso es una distinción que muchas veces no se conoce, sobre todo en los negocios. Así es. En el caso de IBM, ¿cómo están manejando la gobernanza para adaptarlas a que las instituciones y garantizar el uso ético y seguro, Manuel? Mira, la verdad puedo decir con orgullo, y lo comentaba antes, yo en 2017, nuestra CEO de ese momento sacó un documento que se llamó el Manifiesto de Responsabilidad en el Uso de la Data. Y lo que dijimos en ese tiempo, el 2017, todavía no estaban formuladas ni siquiera propuestas de gobernanza en algunos países. Dijimos, primero, que digamos, lo que tú generas con la data, el conocimiento que generas con la data, le pertenece ese conocimiento al dueño de los datos. O sea, nosotros no trabajamos con la monetización de la data pública o con la data, digamos, que es privada, menos todavía. Lo dijimos en ese momento. Lo segundo que dijimos... 2016. Dijimos también en ese momento, las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial deben ser sistemas transparentes y explicables. Que eso se convirtió en una fundamentación de muchas de las leyes de gobernanza que existen hoy en distintos organismos. Y tercero, bueno, un tema más de educación, también que teníamos propuesta en ese momento. Yo tuve que ir al Senado, por ejemplo, en Chile, a exponer esto. En ese momento era una cosa como, ok, la inteligencia artificial, pero recién estaba empezando a florecer ese momento, ¿no? Así es. Sí. Sí, estamos hablando de casi 10 años. Sí, claro, sí, claro. Sí. Y bueno, y eso después se traduce en ciertos principios de explicabilidad, de robustez. Bueno, no voy a poner técnico, pero básicamente tú puedes establecer sistemas que están ahora embebidos en nuestra plataforma que se llama watsonx, donde tú puedes testear el sistema de inteligencia artificial que tú tienes en términos de los outputs que entrega, de las respuestas que entrega, y ver si es que esos sistemas están siendo transparentes, explicables, etc. Sí, nuestro invitado, Manuel O'Brien, él es líder de asuntos gubernamentales y regulatorios de IBM para México, Chile, ya escuchó usted su acento, ¿no? Y de Costa Rica. Entonces, quiero entrar en materia, si te parece, Manuel, porque hoy en día vemos a Latinoamérica, ¿no? Si realmente Latinoamérica lo está manejando bien, tendremos ya una política digital robusta. ¿Qué nos puedes compartir en ello? ¿Cómo están otros países, México, etcétera? Sí, a ver, yo veo, bueno, obviamente tienes las economías más grandes que ya tienen más o menos un camino trazado en términos... Los líderes en esto fueron Estados Unidos, geopolíticamente China, Rusia. Fueron las tres primeras estrategias nacionales de inteligencia artificial. Por ahí, por el año, si no me falla la memoria, 2007. Después, hacia adelante, curiosamente y interesante decirlo, México fue uno de los primeros países en América Latina, si no el primero, en tener una estrategia nacional de inteligencia artificial. Solo que por temas más bien políticos no se empujó, pero sí la declaró. Después, si tú te vas al tema más en América Latina, al día de hoy, siempre te encuentras con un primer lugar que se disputa entre Uruguay, Brasil, Chile, que son como los que ya tienen proyectos de ley bien maduros en temas de gobernanza de IA, y aparte que tienen prácticas de IA en sus instituciones públicas, tienen repositorios donde se registran los algoritmos de inteligencia artificial que se utilizan en administraciones públicas, etc. Lamentablemente eso en México todavía no está. Ahora, respondiendo a lo que tú preguntabas, la región hace unos 4 años, por un mandato de la ONU, pusieron una reunión en Chile de distintos Estados miembros y se decidió hacer una hoja de ruta sobre el tema de la ética de gobernanza de la IA en América Latina. Y eso en este momento, por un tema de presidencia, lo tiene Chile, y llevaron adelante una implementación de un modelo
que incluso lo está llevando en América Latina a armar un agente conversacional basado en datos latinoamericanos. Muy importante. Para poder hacer la diferencia que tiene que ver con respecto digamos, a las posibles respuestas que te entrega un sistema si está entrenado en data latinoamericana o en data, digamos, anglosajona o en data de Europa, etcétera, para poder cerrar esas brechas, ¿no? Fíjate, hace poco escuchaba yo una entrevista de España y ellos hablaban de la preocupación que tienen de cómo empresas como Huawei, ¿no? Tiene un control ya en puertos, aeropuertos, esa preocupación que siempre tenemos de que las grandes corporaciones globales pues estemos cediendo soberanía. Ahí me gustaría tu opinión. Sí, claro. Yo creo que, a ver, la responsabilidad que existe en los gobiernos a nivel global con el tema de la inteligencia artificial es fundamental y son los que están trazando ahora las líneas. Efectivamente fueron las corporaciones, IBM, yo les contaba, desde 1956 tuvimos el primer concepto de inteligencia artificial, etcétera. Venimos adelantados en ver qué esto iba a ocurrir en un futuro. Entonces establecíamos esas canchas, ¿no? Establecíamos más o menos ese marco. Ahora, yo puedo hablar por nosotros. Nosotros tenemos un enfoque responsable y lo puedo decir, digamos, con conocimiento de hecho. No puedo hablar por otras compañías. Ahora, lo que sí puedo decir es que los gobiernos están adoptando y entendiendo más o menos cómo llevar esta regulación adelante. La Unión Europea ha sido el que está delante de todos, digamos. Como bloque ya estableció un marco de regulación de inteligencia artificial y que le ha puesto ciertas barreras a algunos proveedores de tecnología por el tipo de leyes que ponen, ¿no? Muy bien. Tengo que marcar un corte, pero antes de irme al corte, quiero pedirte, obviamente, el impacto económico y social que tiene la inteligencia artificial. Para muchos, pues obviamente creen que estamos frente a la posibilidad de una transformación laboral, una crisis silenciosa, hablan algunos de ellos, en la pérdida de empleos. Me gustaría tu punto de vista, porque siempre hay temor. Vemos a la inteligencia artificial como que, bueno, ya, y ahora con TikTok que te pone hospitales de China, ¿no? Donde pues ya no hay médicos, todo hay robots, aquí andan robots caminando también en el foro. Entonces, esa parte me gustaría pedirte tu opinión de cómo ve IBM esta perspectiva de, ¿no? De qué manera vamos a cuidar los empleos o vamos a tener más tiempo. Decía alguien, pues, que la inteligencia artificial también te puede permitir que trabajes menos horas, ¿no? Y que seas más eficiente en tu tarea. Entonces, me gustaría tu opinión. Exacto. Yo creo que hay que mirar un poco la historia hacia atrás, como humanidad, digamos. O sea, la revolución industrial también trajo los mismos miedos y fundamentalmente al final integró temas al desarrollo económico, que después se tuvieron que equiparar con el social. En el caso de lo que es la inteligencia artificial, lo que no tenemos que olvidar es que es un instrumento que debe estar al servicio de nuestras capacidades humanas. Y finalmente es un humano el que tiene que seguir llevando adelante ciertas tareas. Ahora, tareas repetitivas, obviamente, que son mejor realizadas por la inteligencia artificial, pueden ser reemplazables. Pero lo que yo he visto, por lo menos del World Economic Forum y de otros estudios, señalan que esto se va a ir equiparando en la medida que va avanzando. Van a ir apareciendo nuevas profesiones, nuevos técnicos que antes no existían. Por ejemplo, nadie pensaba hasta el día de, no sé, hace 10 años en hablar en gente que fuera técnica en ciberseguridad, porque era un área muy importante. El día de hoy eso es una industria prácticamente y genera muchos empleos. Correcto. Fíjate que en la parte esta que estás mencionando, quiero que también le describas a nuestra audiencia, Manuel, si eres tan amable, ¿qué sectores en nuestro país han aprovechado más la inteligencia artificial? Por ejemplo, manufactura, salud, servicios financieros, gobierno digital, ¿y qué resultados tangibles observas tú en términos de eficiencia y toma de decisiones, de lo que te ha tocado pues, visualizar en nuestro país? No, en el tema automotriz, obviamente tienes plantas que con la automatización han bajado sus costos, han generado mejores capacidades de previsión en la revisión de los temas técnicos. En el tema financiero también tienes una gran adopción de empresas mexicanas, de agentes de inteligencia artificial, que es lo que más comúnmente se conoce, pero también de la optimización de procesos internos y también de la generación de evaluaciones de riesgo, etc. Pensemos que en general, la inteligencia artificial ayuda mucho más en procesos donde exista mucha data, diferente de lo que los humanos pueden manejar y manipular. Cuando tú tienes grandes cantidades de data, un sistema de inteligencia artificial es mucho mejor para poder predecir cómo se va a comportar esa data y por lo tanto tomar decisiones.
Esa es la distinción que hay que hacer, o sea, en temas financieros, lo he visto en México, en temas de la industria de manufactura también, y bueno, o hay otra parte de la pregunta. La salud también está importante. La salud, la verdad, yo lo he visto un poco más retrasado por un tema que tiene que ver también con el uso de los datos, tiene que ver con, hay ciertas complejidades en el área de la salud que tienen que ver con el uso de los datos, con el tema del entrenamiento de los modelos, porque tú necesitas mucha data para entrenar estos modelos. Así es. Y también tienes que contextualizarla. Sí. Pero bueno, esa ha sido por lo menos mi visión. Así es. Bueno, pues si te parece, vamos a marcar un corte muy breve. Nuestro invitado, además de ser el líder de asuntos gubernamentales y regulatorios de IBM en México, Chile y Costa Rica, él está dentro de la asociación como líder, dentro de la Asociación Mexicana de Tecnologías de Información, y particularmente vamos a pedirte tu opinión sobre la inteligencia artificial en la asociación, la AMIC. ¿Te parece? Sí. Con esto volvemos. Gracias.